¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo, una jornada más. Aquí estamos en la antena de la 10, Capital Radio, en la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de la isla de Gran Canaria, de Capital Radio en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas. Les doy la cordial bienvenida, como es habitual cada jornada, adelantándoles pues lo que ya desde ayer se sabía por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en referencia al tiempo. Algunas lluvias han caído, sobre todo en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En Tenerife y Gran Canaria, fíjate que esta vez ha sido donde más, y en la zona norte ha llovido, y también en las zonas altas, en la zona centro de las islas. Es el caso tanto de Tenerife como de Gran Canaria. Esa masa de aire subtropical se aleja ya de Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología avisa que vuelven las lluvias. Las olas de calor van a disipar en Canarias, se van a disipar en Canarias en las próximas se van a disparar en Canarias en las próximas décadas. Ya lo hablamos desde bastante tiempo atrás. Serán largas, frecuentes y extremas. Son advertencias sobre el tiempo que nos espera en un futuro no muy lejano. Con respecto a la posibilidad de lluvias, pueden ser débiles o localmente moderadas, o lo están siendo ya a esta hora del día, más probables en zonas de interior durante las horas centrales del día. La jornada viene además acompañada de ese ligero descenso de las temperaturas que va a continuar esa tendencia iniciada en días anteriores. Así que usen paraguas si no quieren mojarse y resfriarse a continuación. Mientras, decir que la gente sigue cogiendo cola para pedir papeles, para obtener papeles para la regularización establecida por el gobierno. Está sucediendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también está sucediendo en Santa Cruz de Tenerife. Mientras, en Madrid, el ministro y ahora ya ascendido a vicepresidente del gobierno, Carlos Cuerpo, descartaba flexibilizar la regla del gasto para que Canarias amplíe las medidas anticrisis. Cristina Valido, de Coalición Canaria, le pedía en esta ocasión a este ministro, porque ya no está la anterior ministra, se ha ido de candidata a Andalucía, que se cumplen las tres condiciones que pide Europa para que el gasto, la regla del gasto, pueda flexibilizarse. Pero el ministro aduce que España y las islas deben cumplir la ley. La petición se la hacía ayer, como decíamos, la diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife de Coalición Canaria, Cristina Valido. Una pregunta que esta realizaba pues prácticamente con el hemiciclo ya vaciándose después de haber sido el gran debate de la mañana, y en la que sigue la confrontación política entre los dos grandes grupos de la Cámara, incluido también el tercer grupo como pueda ser Vox. Intervención, como decíamos, de Cristina Valido ayer en el Congreso de los Diputados en Madrid. De millones de personas las que estamos viendo a diario en nuestras pantallas, viéndolas encontrarse una vivienda destruida, viéndolas despedir un ser querido asesinado, viéndolas quejarse de dolor sin medios médicos, viéndolas pasar hambre. Estamos viendo cómo se atacan misiones médicas, esas misiones médicas que están precisamente para atender a los más vulnerables allí donde no queda nada. Y todo ante el silencio y el desinterés de buena parte del mundo. Yo me atrevería a decir que hasta de esta Cámara, porque miren que hemos hablado poco de la guerra de Irán. Llevamos varias semanas con unos órdenes del día del Pleno en los que, como pueden ver, todo es más importante, ¿no?, que lo que está ocurriendo y que lo que puede ocurrir. Conflictos que no solo destruyen el presente, que bueno, la portavoz una de las portavoces del grupo mixto en el Congreso, Cristina Valido, por Coalición Canaria, como decíamos, preguntaba al gobierno, concretamente al ministro de Economía, Comercio y Empresa, sobre el impacto de la crisis generada precisamente por esa guerra de Irán en el archipiélago canario, y sobre todo las medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar
evitar sus consecuencias en nuestra región ultraperiférica. Está redefiniendo los escenarios económicos posibles. La Unión Europea básicamente ha advertido que esta crisis será duradera. Ha dicho que hay que prepararse y habla con nitidez de crisis prolongada. Ha recomendado también con mucha claridad ahorro energético, teletrabajo, vehículo compartido y utilización mínima de los vuelos cuando no sea estrictamente necesario. Hizo referencia a Cristina Valido a hechos concretos, como por ejemplo realización de proyectos que se están desarrollando y que si no se prorrogan los presupuestos o las ayudas, mejor dicho, pudieran irse al garete. Y si finalmente se les hace reintegrar. Entre ellas, pues las ayudas para las instalaciones eléctricas de nuevas energías, de energías limpias. Un problema energético geopolítico, es un catalizador de incertidumbre que nos obliga a repensar el futuro. Y ante esos múltiples escenarios esperamos que hoy usted nos haga una fotografía, insisto, transparente y clara. La clave estará en nuestra capacidad de anticipación y no en la de adaptación a posteriori. Tenemos que saber qué herramientas vamos a tener para enfrentarnos a ellas y desde luego tengo que recordarle que la Unión Europea exige a los Estados miembros informes de impacto territorial diferenciados para las regiones ultraperiféricas como requisito previo a la activación de mecanismos. Bueno, pues primera de las intervenciones por parte de Cristina Valido, la respuesta de Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno a partir de este pleno, a partir de unos días hacia acá, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Respondía pues de una manera detallada no solo a la propuesta o a la pregunta de Cristina Valido. Ha dicho usted una discusión tan importante como esta, no solo por el impacto humanitario de la guerra, sino también, por supuesto, por el impacto económico de este conflicto, de esta guerra unilateral, no nos cansaremos de decirlo, que empezó además y que transcurre fuera del derecho internacional. El Gobierno de España, desde el principio, ya lo sabe, se puso al timón para tener una respuesta decidida ante el impacto que ya estábamos observando en esos 20 primeros días tras la guerra, con la aprobación del Real Decreto Ley el pasado 20 de marzo, con dos objetivos generales que también ha citado usted. El primero de ellos, por supuesto, proteger a la ciudadanía, a nuestros hogares y a nuestras empresas, pero también el seguir apostando a futuro de manera preventiva con una agenda de preparación, una agenda estructural, en este caso profundizando en nuestra apuesta por la electrificación, por la eficiencia y por las energías renovables en nuestro país. Y estamos en un momento clave, y de nuevo también coincido con usted, porque para saber o para tener una idea del impacto final de este conflicto en nuestra economía, evidentemente tenemos o nos falta una pieza clave de información, como es la duración del mismo, más allá de la... Carlos Cuerpo, respondiendo a Cristina Valido ayer en el Congreso de los Diputados, hablaba de Cristina Valido de equilibrio fiscal demostrado, que la medida tenga carácter temporal y que esté vinculada a la crisis específica, pero el ministro dijo que no era posible flexibilizar la regla del gasto y Carlos Cuerpo lo que dijo es que además ya ha aprobado el Gobierno de España para el conjunto del territorio español, incluyéndose Canarias, medidas para paliar el alza de los precios. Las regiones también pueden tomar sus propias medidas en base a sus cuentas. El ministro se congratulaba de las medidas anticrisis que ya ha aprobado Canarias e hizo también mención de lo que se aprobó el pasado 6 de abril en el Consejo de Gobierno, sumando todas esas medidas que estimaba que el coste era de unos 15 millones de euros en este ámbito temporal trimestral hasta junio del año 2026, y además teníamos en cuenta que el mecanismo se mantendrá mientras se mantengan las medidas correspondientes a nivel nacional, por lo que hablaríamos, si lo analizamos, en torno a los 60 millones de euros. Que remarcaba usted, de un impacto
más elevado de lo esperado, de lo estimado inicialmente, y en muchos aspectos también más elevado de lo que pueden estar ahora integrando los mercados cuando miramos a la evolución de los futuros. Bueno, no hay mejor manera que despistar al contrario que haciéndole una intervención extensa, haciendo referencia a todo lo que el contrario, o sea, el gobierno de Canarias ha organizado, y dejando de hablar realmente de lo que pregunta. Cristina Valido volvió de nuevo al estrado y ya entonces fue cuando volvió a insistir sobre esta cuestión, como digo, en la jornada de ayer en su intervención en Madrid. En la que no sabemos la duración de la guerra y cómo terminará impactando en los bolsillos de las familias, las reglas de gasto limitan nuestra capacidad de actuar. Usted dijo en el Senado que es poco menos que será una vía muerta, que por ahí no se podía explorar nada. Bueno, pues lo insistió, como escuchamos a Cristina Valido, pero el gobierno, el ministro concretamente, dijo que de eso nada. Esa era otra de las cuestiones que quería resaltar también en este comienzo de programa. Otra cosa también destacada de esta jornada es el arranque del Rally de España, el Rally Islas Canarias 2026, Rally de España, del World Rally Car, del Mundial de Rallys, que ya lleva pues muchísimas semanas dando, digamos, que hablar o que escuchar en la isla de Gran Canaria. Este jueves, este 23 de abril, está arrancando la competición en el Shakedown de Santa Brígida. De hecho, es una prueba que arrancó ya esta mañana. Un rally, como decíamos, Islas Canarias 2026, con todos sus tramos. Concretamente estaba arrancando cuando arrancamos prácticamente el programa, sobre las 11:01 de la mañana. Es uno de los tramos pequeños. Este viernes concretamente, este jueves en la tarde también hay otro tramo, que es el de Las Palmas de Gran Canaria. Este viernes más pruebas, estará lleno de tramos cronometrados, esta prueba automovilística, sobre todo el viernes. Valle Seco Artenara a las 8:20 de la mañana, Tejeda San Mateo a las 9:23, Mogán La Aldea a las 8 menos cuarto, y ya el sábado 25 en Maspalomas, al sur de la isla, a las 8:20 de la mañana arranca ese tramo cronometrado. Arucas, Firgas, Teror, un tramo mítico, es la zona de los Castillos Zumacal, en el centro de la isla, y que comenzará a las 9:35 de la mañana. Moya Galdar a las 11 menos 9 minutos, y ya el domingo Ingenio Hotel de Valsequillo a las 7:35 de la mañana, y Santa Lucía Güímez, que estará en marcha desde las 9:05 de la mañana hasta que se termine, ¿no? Son los distintos trazados de este rally que ya pues pulula por las carreteras de la isla de Gran Canaria, y que pues mucha gente se está tomando el día de descanso para poder ver su prueba automovilística desde esta jornada. Se han buscado la vida, y muchos venidos también desde otros lugares llenan también hoteles y demás para hospedarse mientras se celebra esta importante prueba del Mundial en la isla de Gran Canaria. Por otro lado, el viceconsejero de Emergencias y Agua del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, informaba sobre los preparativos que se están llevando a cabo para la próxima visita de su Santidad León XIV a Canarias. Prevista para los días 11 y 12 de junio, Lorenzo destacaba que se trata de una situación histórica que implicará una gran afluencia de personas en los espacios donde se celebren estos actos públicos. De ello hablaban estos términos. De otra manera, nos estamos preparando para vivir una situación histórica, pero más allá del hecho histórico, lo cierto es que la visita de su Santidad León XIV a Canarias este próximo 11 y 12 de junio va a suponer pues la concentración de una gran afluencia de personas en los lugares en los que se van a celebrar actos públicos, también la concentración y la activación de medios extraordinarios tanto de seguridad como de... Bueno, pues en todo este contexto, Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, decía que prevé la concentración y activación de medios extraordinarios tanto en materia
materia de seguridad como de emergencias, con el objetivo de anticiparse a cualquier posible incidencia, dificultad o situación de riesgo que pueda surgir durante la visita. Para ello se están implementando diversas medidas organizativas centradas principalmente en la coordinación de todos los equipos que podrían intervenir en caso de ser necesario movilizar dichos recursos. Sí, efectivamente. Bueno, son varios ámbitos los que se van a analizar. Evidentemente va a ser bastante localizada en cuanto a las zonas donde se van a producir o se prevén producir esas grandes concentraciones de personas. Hay que analizar también la cuestión de la movilidad. Estamos hablando de que se prevé realizar esos actos públicos en zonas metropolitanas, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, y por tanto pues tenemos que estar, Santa Cruz Laguna en este caso, y por tanto tenemos que estar también pendientes de esa posibilidad de afección a la comunicación o al flujo de movimientos de las personas. Pues todo esto se analiza, como el viceconsejero explicaba que la coordinación no solo se limita a los equipos operativos, sino que también se extiende a la colaboración entre distintas administraciones públicas. En este sentido confirmaba que existe una estrecha coordinación con la delegación del Gobierno, la Administración General del Estado, los cabildos insulares implicados y los ayuntamientos correspondientes. Esta coordinación se articulará principalmente a través de las reuniones técnicas en el marco del Plan de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, denominado Plateca, cuya próxima sesión está prevista para el lunes de la semana que viene. ¿Hay ya experiencia previa en eventos multitudinarios? Pues sí, los hay. Concretamente, el archipiélago canario hay múltiples, pero cita ejemplos como la bajada de la Virgen de los Reyes en la isla del Hierro y la bajada de la Virgen de las Nieves en la isla de La Palma, donde hay una concentración inusual de personas. Probablemente será en el momento en el que se activen ya propiamente dicho los medios de cara a la visita. O sea, en este caso no es una alerta por algo negativo, vamos a decirlo así, pero sí para poder tener... alerta que se va a declarar a partir del próximo lunes. La prealerta fue realizada este lunes pasado. Por cierto, en la jornada de ayer, el presidente canario Fernando Clavijo, junto con la consejera del área, estuvieron en la clausura del acto de graduación del cuarto curso de formación de acceso a la Policía Canaria que tuvo lugar en el municipio de El Sausal. El presidente estuvo acompañado por el alcalde del municipio, Mariano Pérez Hernández, la consejera de Presidencia que yo citaba, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que es Nieves Lady Barreto, y el jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Antonio Almenara, entre otros representantes institucionales. Pero la mayoría de los agentes que se han formado son agentes para la policía local. Palabras del presidente canario. Que se han sacrificado para que estén hoy aquí. Y con la profesión que han escogido, pues han implicado también a la familia, porque es evidente que cuando todo el mundo busca ayuda, cuando hay algún fenómeno meteorológico adverso, cuando hay una circunstancia, pues ustedes son los primeros, los que van a tener que estar allí, transmitiendo tranquilidad, transmitiendo sosiego y todos los conocimientos que han adquirido. Por lo tanto, mis primeras palabras es de apoyo, de ánimo y de felicitación a todos los familiares de ustedes que están hoy aquí acompañándonos. Y en segundo lugar a ustedes, lo han dicho todos los que me han presidido la palabra, nos sentimos tremendamente orgullosos. Son la promoción mejor formada que tenemos de la Policía Canaria. Y desde luego depositamos la confianza no solo en su saber, sino en la seguridad de todos los canarios y también de la protección de nuestra principal actividad económica, la turística. Un sitio que no es seguro ni para la vida, ni para la convivencia, ni para el desarrollo. Cuarto curso de formación, acceso a la Policía Canaria, como decíamos, presentado ayer en para mí, para la bienvenida Sausal. A este municipio, el municipio del Sausal, en esta ocasión tan especial. Nos encontramos aquí para celebrar un logro que cada uno de ustedes que han culminado su formación y que hoy se convierten en una nueva generación de policía al servicio de la ciudadanía. Para mí es una de las profesiones más bonitas dentro de la administración. Personas que comprendan y vivan el verdadero sentido de servicio público. Personas que sepan escuchar, atender a sus vecinos con empatía y respeto, más allá de su preparación técnica. Lo que realmente marca la diferencia en el día a día es su compromiso con la seguridad, el bienestar de la ciudadanía. Estamos seguros que lo harán con integridad, vocación y entrega. No podemos dejar pasar la oportunidad de expresar nuestro agradecimiento
al presidente del Gobierno de Canarias, junto a su equipo, por su compromiso con la seguridad para todos nuestros municipios. Gracias a su apoyo y visión, cada día podemos construir una Canarias más segura y mejor preparada para los retos de futuro. Mariano Pérez Hernández es el alcalde, como digo, de El Sauzal. Estas promociones que vamos sacando tienen un valor añadido para nosotros, para el Gobierno de Canarias, y es que va aumentando cada vez más el porcentaje de mujeres. Hoy son 38, que son un ejemplo para las que vienen detrás, que van rompiendo esa barrera de pensar que en el tema de seguridad cada vez son menos y que quizás no es una profesión que vemos de entrada como más accesible, y sí que lo es. Bueno, pues palabras de la consejera Nieves Lady Barreto ayer también, como digo, en el Sauzal, en ese acto, y en donde también hacía valoraciones que no vamos a añadir porque se nos va el tiempo de este primer bloque, de la alerta que se declarará a partir del lunes en el archipiélago canario. Por cierto, luego hablamos en el segundo bloque, al final del segundo bloque, al borde de las 12 del mediodía, con María Antonieta Hernández, bióloga y docente, sobre las jornadas de la menopausia que se desarrollarán este sábado en San Cristóbal de la Laguna. Con ella, como digo, hablaremos en los próximos minutos. Luego les hablaré también, dentro de este primer bloque y en el simultáneo que realizamos en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, de otras cuestiones, entre otras la firma de ese acuerdo del plus de residencia para trabajadores que pues cuidan a los menores en el Gobierno de Canarias. Concretamente estuvo también presente Fernando Clavijo, presidente canario, junto a los representantes sindicales de UGT, de comisiones obreras, y también la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, que firmaban ayer ese acuerdo que establece la aplicación del plus de residencia o insularidad previsto en el artículo 68 del quinto convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores en la Comunidad Autónoma de Canarias. Son los que cuidan también a los menores que están acogidos en la comunidad autónoma. Vamos con el primer alto en el camino y luego volvemos. Seguimos aquí en Archipiélago Directo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts.
Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Volvemos con todas y todos ustedes. Estamos en tiempo de Archipiélago Directo. Estamos en el tramo simultáneo de la 10 Capital Radio para la isla de Tenerife y de Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Les adelantaba que hablaríamos de la firma de ese acuerdo plus de residencia para trabajadores de menores en el archipiélago canario. Allí estuvieron Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, así como los representantes de UGT, Comisiones Obreras y de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, en la representación de su consejera Candelaria Delgado. Hemos hablado de los derechos humanos, hemos hablado de las dificultades y las ausencias de políticas de la Unión Europea o del Gobierno de España, pero hoy nos podemos dirigir a todas esas trabajadoras y trabajadores que día a día están atendiendo a esas niñas y esas niñas para darles las gracias. Este plus se beneficiarán unas 5.000 trabajadoras del sector de reforma juvenil y de protección de menores que trabajan en centros, en programas y también en servicios que dependan estén financiados o gestionados por la Administración Autonómica de Canarias, incluyendo gestión indirecta, conciertos o subvenciones. El Gobierno de Canarias reconoce y financia, por tanto, así el plus de insularidad para el sector, obligando a incluirlo en los contratos públicos y a que las entidades lo trasladen íntegramente a los trabajadores, haciendo más atractiva, por tanto, la firma de esos contratos laborales de un sector complicado. Será aplicable a nuevos expedientes, prórrogas y también modificaciones siempre que sea jurídicamente posible y haya presupuesto para ello. Lo decía, como indicamos, el propio presidente. Un ejercicio de coherencia y compromiso firma hoy aquí con estas dos centrales sindicales. Yo quiero felicitar a la consejera. Bueno, pues felicitación a la consejera por el trabajo realizado. Lo que es sus palabras, las palabras de Candelaria Delgado. Total establece que en Canarias se pueda establecer un plus de residencia o de insularidad. Ese plus ya tasado en los 100 euros mensuales, ya está tasado en materia del Estado. O sea, en el convenio colectivo estatal, y nosotros lo que vamos a hacer es aplicarlo de inmediato, con independencia de que después negociemos un convenio colectivo en el área de menores a nivel de Canarias. Lo que sí vamos a empezar a negociar y a sentar. Bueno, pues se aplica la norma por un lado, la que escuchamos. Pues esto es el modo canario también. Y es el modo canario porque esto significa que más de 5.000 trabajadores y trabajadoras de este sector tan importante en Canarias y que en los últimos años ha sido tan importante y ha sido un reflejo de lo que es la sociedad canaria para poder atender a estos inmigrantes que vienen, pues ha sido una labor importantísima de estos compañeros y compañeras y ahora lo ven reflejado pues en un plus de insularidad o plus de residencia de 100 euros, eso significa una subida salarial importantísima. Lo que dice el propio presidente del Gobierno a la patronal, que hay que subir los salarios, cuando le toca al Gobierno de Canarias de subir los salarios a sus
trabajadores y trabajadoras, en este caso indirectamente, pues se remanga también. Voces de los protagonistas, representantes también sindicales. Las dos centrales sindicales. A la que también la consejera agradecía su presencia. Lo que el convenio establece es que se podrá negociar con las administraciones públicas. Y también nos faltaba otro representante. Escuchábamos al de UGT o Comisiones Obreras. Llevamos ya mucho Exacto, tiempo, ahora el otro. cerca de 15 años luchando porque este plus de residencia o insularidad se pudiese aplicar a las trabajadoras y trabajadoras del sector de menores. Por tanto, hoy es importante para todo el Francisco Bautista, de Unión General de Trabajadores de Canarias, y de Comisiones Obreras, José Barroso, estaban en la firma de ese acuerdo. Seguimos porque ayer también se daba o se presentaba en Tenerife el famoso dique flotante Hidramar Ultra 22.000. Tenerife Shipyards, filial del grupo Hidramar, ya comenzaba a poner en marcha formalmente ese dique flotante. El Hidramar Ultra, como lo denominan, un activo de carácter estratégico, según decían estos, que marca, sin duda alguna, un cambio significativo en el panorama competitivo del mantenimiento naval en el Atlántico Medio. Para nuestra tierra, para nuestras futuras generaciones. Al final, ese granito de arena que vemos ahí ha sido un esfuerzo de toda la organización, ha sido el esfuerzo de muchos profesionales trabajando durante casi 11 años, desde que fue concedida la concesión para poder poner el dique flotante. Este es un paso estratégico, decía, no solo para el puerto de Tenerife, sino para toda Canarias. Lo hacía el presidente de Hidramar, Jonathan Pérez, durante la presentación oficial de este activo. Abre las oportunidades de reparación naval a buques Panamax, un segmento que anteriormente pasaba de largo por el archipiélago canario debido a la falta de capacidad de elevación adecuada para ese tipo de barcos. Hidramar es especialista en actuar sobre barcos en seco, como se le denomina. Bueno, se oye muy de fondo las palabras del protagonista. Un esfuerzo para la casa, sobre todo desde el punto de vista económico, han apostado por este proyecto, y segundo, ha sido para mí ilusionante este proyecto y traerlo para casa. Bueno, pues está aquí ya en Tenerife. Hay que decir que tiene una capacidad de levantamiento de 22.000 toneladas, de unas dimensiones de 240 metros de eslora, capaz de gestionar la gama media alta de graneleros, por poner un ejemplo, o petroleros de la flota mundial. Preparación también operativa. La maniobra de atraque requirió una coordinación de alta precisión para que quedara pues donde ya se ve, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Se va viendo un poquito ya lucido el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y también decir que ayer se habló, esto en la isla de Gran Canaria, de las subvenciones a clubes de élite de Las Palmas. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, Poli Suárez, presentaba esas subvenciones de carácter extraordinario dirigidas a clubes de élite en el archipiélago canario, y lo hacía ayer para los de la provincia de Las Palmas, ya lo hará para los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A nuestros deportistas, a nuestros clubes, 1.100.000 euros de reciente, creación para seguir apoyando a estos clubes que son no de élite, pero sí es verdad que compiten a nivel nacional y son además referentes en sus disciplinas deportivas. Por lo tanto, todo aquello que sea sumar, todo aquello que sea apoyar y mejorar esas ayudas que desde la Consejería de Deporte del Gobierno de Canarias estamos poniendo en marcha, pues lógicamente son bien. Ayudas a los clubes, que ya saben ustedes que aquí cuesta mucho más, y sobre todo ya cuando se tienen que mover a territorio peninsular, incluyendo también a territorio de otras islas. Bueno, pues primero darles las gracias, muchísimas gracias, porque como bien saben, la dificultad que tenemos los equipos isleños para poder desplazarnos, todo lo que conlleva el poder participar. Un representante de uno de los clubes. Todas las competiciones,
número de jugadores deportistas. El acto contaba con la presencia de representantes de las 17 entidades de la provincia oriental, beneficiarios de estas ayudas, pertenecientes a disciplinas como el balonmano, el voleibol, el piragüismo, el hockey o el baloncesto. Un empujón. Añadir un dato que a nivel regional el conjunto de esta financiación asciende a 1.170.000 euros, con el objetivo de apoyar las actividades y competitividad de los clubes canarios en competiciones nacionales. 1.170.000 euros, porque lo de 1.170 son demasiados millones de euros. Tranquilidad, que la verdad que... Le comentamos también que en la jornada de ayer el gobierno de la isla de Tenerife, y más concretamente celebraba un consejo de gobierno, Tenerife, como decíamos, Rosa Dávila informaba de esos acuerdos del Consejo de Gobierno en la jornada de ayer adoptados, como decíamos, en el Cabildo de la isla de Tenerife. A Ricardo Melchor en reconocimiento a su legado. Este centro de visitantes del ITER fue inaugurado en el año 2004 y sin lugar a dudas Ricardo Melchor fue una persona crucial para el impulso de las energías renovables y en concreto el impulso del Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Con esta iniciativa se quiere rendir homenaje al expresidente del Cabildo, Ricardo Melchor, por ser el impulsor y el primer presidente del ITER. Fue una personalidad clave para el desarrollo de esta entidad. Bueno, entre otras cosas se tomó esa decisión, ese acuerdo para que el nombre de Ricardo Melchor quede ahí para la posteridad. Por cierto, con motivo del 75 aniversario del Hotel Grand Mensei del Iberostar Heritage, el jueves, hoy, día 23 de abril, se celebra una gran fiesta ambientada en los años 50 para conmemorar justamente la trayectoria de uno de los espacios más emblemáticos de la isla de Tenerife, ya integrado en la memoria cultural y social de la capital chicharrera. No, en tal caso, pues estamos invitados en esta casa para participar en este evento que se desarrolla, como decíamos, en este lugar. Invitación que nos llega también a través del propio Cabildo de la isla de Tenerife para la 10 y Capital Radio. Y en los canales de comunicación. Ayer también decía que Tenerife reivindicará el océano como capital estratégica global en el 8º encuentro de los mares, foro que une ciencia, gastronomía, pesca y cultura. Un evento que se va a desarrollar entre el 3 y el 6 de mayo y que arrancará en su primer día de celebración con una jornada gastronómica popular de acceso libre en Garachico. Otra cosita más es que Rosa Dávila visita los nuevos carriles de acceso al polígono de Güímar tras la finalización de las obras. Lo estaba haciendo esta mañana. El Cabildo de Tenerife también refuerza la protección de su litoral con la estrategia insular de voluntariado y participación ciudadana, un nuevo modelo de protección participativa para los 342 kilómetros del litoral de la isla en un horizonte hasta el año 2028. Año 2028. Y nos venimos hasta Gran Canaria, desde donde su presidente, Antonio Morales, rechazaba ayer la concentración política y ejecutiva de Proexca en Tenerife y exige respeto al equilibrio y la cohesión territorial. Dice Antonio Morales que se ignora flagrantemente la realidad económica y geográfica de Canarias y lamentaba que el presidente insular Antonio Morales. El Cabildo debate en pleno este viernes una moción que demanda al Gobierno de Canarias la representación equilibrada de las islas. La Oficina de Proyectos Estratégicos, creada en el año 2025, lanzó un proceso selectivo para 7 puestos de trabajo en la isla de Tenerife. La propuesta de acuerdo recalca que desgraciadamente la situación se replica en otra empresa, Canary Island Field. Escuchamos a Antonio Morales Méndez. Las políticas de proyección exterior del archipiélago son un instrumento clave para el desarrollo social y económico de Canarias. La internacionalización de las propuestas que se puedan desarrollar en cada una de las islas y por lo tanto las posibilidades que las empresas canarias
puedan generar actividad económica en el exterior, es muy importante, pero es también la captación de recursos para generar nuevos nichos de economía productiva y para la creación de empleo. Estamos hablando de energías limpias, de economía azul, de innovación, del sector audiovisual, sectores amplios del desarrollo económico en Canarias. Luego le escuchamos al completo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Seguimos en tiempo de Archipiélago Directo a través de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, y en esta ocasión nos vamos a hablar con María Antonieta Hernández, que es el alma mater de unas jornadas que tienen lugar este sábado 25 de abril y concretamente en un hotel, en el Gran Hotel en La Laguna. María Antonieta, bienvenida, muchas gracias, buenos días. Hola, buenos días. Sí, en La Laguna Gran Hotel. Vamos a estar desde las 10 de la mañana. Hotel. Desde las 10 de la mañana este sábado para hablar de una cuestión que quizás pudiera decirse que fue tabú en una época y que poco a poco se ha ido poniendo ahí sobre la mesa, la menopausia, ¿no? Esta iniciativa denominada Menopausia Power celebra este encuentro, como bien digo, en este lugar, en La Laguna Gran Hotel, este sábado 25. Y adéntranos un poquito. Primero, ¿cómo surge esta idea? Después de lo que acabo de decir, ¿no? De cómo se considera esta cuestión de la menopausia. Bueno, esto surge hace 2 años y medio aproximadamente, por un grupo de mujeres que estábamos hablando un día, tomando un café. Yo no duermo, otra que se notaba pues que tenía como mucha irritabilidad. También empezamos a hablar de todo el tema de la sequedad, en los ojos, sequedad en todas las mucosas en general y también en la mucosa vaginal, ¿no? Entonces, cuando empezamos a compartir nosotras todo esto, nos dimos cuenta que probablemente todo esto estaba asociado a lo mismo, ¿no? Que estábamos empezando a tener pérdidas en la regla o reglas muy abundantes y demás, es decir, que realmente ninguna estaba todavía en lo que es la menopausia propiamente dicha, ¿no? Sin un año, sin regla. Pero no encontrábamos información, porque aunque parezca mentira, esto en los 2 últimos años ha dado un boom de información, pero hasta esa época, o sea, ibas y encontrabas 2 libritos en una librería y sí había libritos, ¿vale? Y entonces a partir de ahí dijimos, oye, pues vamos a investigar. Vemos que en el resto del país estamos igual, que había habido una jornada en Madrid privada por una marca y tal, y poco más, ¿no? Entonces empezamos a decir, oye, podríamos generar unas jornadas, algo así como pequeñito, y algo así como pequeñito es que esto ha ido creciendo. Contactamos, les presentamos el proyecto desde el minuto 1 al Instituto Canario de Igualdad, en el caso de Las Palmas, que fue el primer evento, al Ayuntamiento de Las Palmas, y nada, y todo fue sí, tuvimos la complicidad también de algunas marcas para poder montar el evento, y de ahí el punto en el que estamos, ¿no? En lo que serían las 4ª jornadas que se organizan en Canarias. Ya hemos hecho 2 en Las Palmas, hicimos el año pasado una en La Laguna y esta es la segunda en La Laguna. 2 años después, o sea que ya un camino recorrido y un avance en lo que era aquella situación que se encontraron ustedes hace 2 años atrás. Por eso lo de mi término concretamente tabú en su día, porque eso era algo que no se podía, en tiempo más anterior, no se podía ni tocar, y mucho menos en la familia, y mucho menos hablar de eso de la madre o de la abuela. En este caso hay una cuestión clave, son 2 concretamente por las que se articulan estas jornadas. Una, el impacto de la menopausia en la salud mental y la construcción de hábitos saludables reales y sostenibles. Pero sobre el primer aspecto, el de salud mental, tan en boga hoy en día, desde los mayores hasta la juventud, si no por una cuestión otra, el tema del deterioro de la salud mental. Mira, esto surge porque nosotros al terminar cada uno de los eventos siempre presentamos en la bolsita donde ellas tienen un montón de regalitos y demás, cuando entran al evento, siempre metemos un cuestionario. Dentro de ese cuestionario es tanto para evaluar lo que ha sido la jornada, pues el brunch, la comida, ¿no? Para evaluar todo y poder mejorar de cara a un próximo evento. También está el tema de que nos sugieran qué temáticas creen que se deberían abordar. Y esto desde la primera jornada, que fue en octubre
de 2024, desde la primera jornada, siempre el primer punto que ponían todas era salud mental, salud mental. Entonces ya en esta ocasión, como en anteriores convocatorias, hemos hablado mucho de nutrición, hemos hablado de suelo pélvico, ya dijimos, bueno, ahora toca poner esto en el foco, ¿vale? Y para eso nos traemos, por un lado, a Marimi García, que es psicóloga, especialista en deporte y mujer, y nos va a contar cómo crear hábitos, porque eso nos cuesta, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero de ahí a que lo hagamos, ese paso de crear hábitos nos cuesta un mundo, ¿no? Y por otro lado vamos a tener a Lorena Gascón, que nos va a hablar pues de lo que al final son también pérdidas, ¿no? Porque es... Cambia tu ciclo, una pérdida de hormonas, esas hormonas, los estrógenos, tienen órganos diana por todo el cuerpo, por lo tanto el impacto no es solo una cuestión ginecológica, sino que es algo un poco más amplio. También vamos a tener a Matilde Gómez, que es la ginecóloga experta que nos va a dar unas pequeñas nociones sobre qué es lo que ocurre a nivel ginecológico fundamentalmente, y Clotilde Vázquez, que es endocrina, y nos va a hablar un poquitito de qué pasa con ese colesterol que se sube, con la resistencia a la insulina, qué pasa con la osteoporosis y todas estas cositas. Vamos, un montón de información y sobre todo cómo cambiar estos hábitos, cuáles son los necesarios y cómo implementarlos. Ya que mencionas a participantes, también la entrenadora especializada en mujeres, Mariami García, ¿no? Marimi García, sí, Marimi García. Sí, bueno, son unas jornadas ¿de qué calibre? ¿Intensas o Intensitas, sí, como nosotras, que somos intensitas. El movimiento se llama Menopausia Power, o sea, eso ya te dice ya que hay una intensidad ahí, ¿no? Empezamos a las 10 de la mañana, con una DJ que vamos a tener ahí animando el cotarro, con un fotocall y demás, y ya después comenzamos con lo que son las jornadas. Tenemos 2 ponencias, un descanso para un brunch súper rico ahí en el hotel, otras 2 ponencias, una mesa redonda, monólogo de Lili Quintana y sorteo de un montón de productos que están genial. Así que mucho movimiento, empezamos a las 10 y terminamos a las 4 de la tarde. Muy bien. ¿Cómo estamos? Dijéramos, si dijéramos que, o te pregunto, ¿se ha avanzado o no se ha avanzado algo? Sí, se ha avanzado. Se ha avanzado en la medida en la que tú piensas que hace 2 años y medio, cuando empezamos a ver esto, no había mujeres, y siempre necesitamos referentes en la vida, para lo que sea, siempre tener referentes es súper importante. No había mujeres que abiertamente dijeran que estaban en menopausia. Mujeres que tú digas, pues una política, una artista, lo tenían que ocultar. De hecho, Naomi Watson, que es una actriz americana, ella tuvo una menopausia precoz con 30 y pico años. Entonces ella, a partir de ahí, hace 3 años más o menos, en una entrevista empieza a abrirse, y entonces ella empieza a decir que ella lleva 20 años en menopausia, que todo esto lo había tenido que ocultar porque sus propios representantes y demás les decían, no, tú no puedes contar que tú estás en menopausia. Y hoy en día a día, ¿qué nos encontramos? Pues que cada vez que hay un micro por delante, se les pregunta algo relacionado con ¿cómo te encuentras ahora en tu vida, en tu tal y cual? Todas las mujeres libremente van contando sus testimonios. Entonces, eso es súper importante para abrir el que abiertamente todos podamos contar cómo nos estamos sintiendo. Porque entiendo entonces que la menopausia, cuando llega a la mujer, ¿es para quedarse? Sí, cuando hablamos de menopausia hablamos de 3 etapas, ¿no? Lo que es la perimenopausia, que son los años previos, donde hay toda una serie de cambios que hasta ahora no le habíamos puesto nombre todas en general, sino que empezábamos a decir, oye, estoy durmiendo fatal. Oye, tengo una sequedad ocular horrorosa, si usabas lentillas te hacían daño, pues me estoy levantando por las mañanas con un dolor de cadera o un dolor de hombro. Hoy en día sabemos que todo eso forma parte de esa perimenopausia que se anuncia, en algunos casos no, pero en otros casos se anuncia pues 3 años, 2 años antes de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de menopausia es el cese, cuando ya ha pasado 1 año sin regla. Eso realmente, la menopausia es como quien dice un día, y a partir de ahí ya eres postmenopáusica, ¿no? A partir de ahí ya pues hay que hacer cambios, hay que poner el foco en nuestra salud para ir poco a poco siendo cada vez más autónomas. Pues yo siempre digo que tienes que ponerte a comer muy bien, a hacer deporte, a cuidarte. Antes, cuando éramos más jóvenes, esto lo hacíamos para estar mejor, y ahora lo tenemos que hacer para no estar peor.
Claro que sí. Me sorprende el dato, y ya te dejo, de 1.230 millones, no 1.230.000 mujeres. 1.230 millones en nada, en 24 años, personas que van a estar afectadas, ¿verdad? A nivel global. Sí. Aquí en Canarias hablamos aproximadamente ahora mismo de 600.000 mujeres, teniendo en cuenta que este dato que nos plantea el Instituto de Estadística está hablando de mujeres a partir de los 45 años, ¿vale? Por lo tanto, se está contemplando todo ese periodo que te comentaba de perimenopausia, que puede ser incluso hasta 5 años antes de que sea la menopausia, y de ahí en adelante, ¿vale? Es decir, que si contemplamos mujeres a partir de los 45 años, ellas en algún momento estarán o de perimenopausia o de menopausia o ya de posmenopausia, de ahí el dato. Y una última cuestión, ¿quiénes van a poder estar en estas jornadas? Pues mira, nosotros, claro, ya el movimiento se conoce, nosotros tenemos nuestro perfil en redes, que es Menopausia Power, donde tenemos 13.000 seguidoras, entonces ya hay mucho ronroneo. ¿Qué ocurrió? Pues que gracias al apoyo de la administración pública, como el Instituto Canario de Igualdad, el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife, pudimos llevar las entradas a 10 euros. Por lo tanto, como ya era la segunda jornada, imagínate, ¿no? Ya la gente sabía, la gente que lo había vivido, pues fue sacar las entradas hace un mes, y las entradas duraron 10 días, una semana, eran 150 entradas y se vendieron en una semana. Entonces, pues ahora mismo no nos quedan entradas, ya el Ayuntamiento y el Cabildo incluso ayer estaban valorando la posibilidad de en próximas ocasiones o aumentar aforo o hacer 2 convocatorias, porque es cierto que hay una necesidad y hay que dar respuesta a ella, porque todo lo que trabajamos aquí es prevención. Toda la inversión que nosotros hagamos en todos estos aspectos es prevención, ¿no? Es tener personas que se van a ir progresivamente, con suerte, haciendo mayores, pero que van a tener un envejecimiento activo, ¿no? Y con buena calidad de vida. María Antonieta Hernández, bióloga y docente. ¿Dónde desempeñas tu labor? Docente. Docente, vale. O yo médica, doy clases, o médica, no sé. doy clases en secundaria, en un instituto en Telde, y después todos los años, durante unas semanitas, estoy en la universidad también impartiendo en el máster del profesorado. Y después, por otro lado, pues con todo este jaleo, allá donde haya un jaleo me meto. Muy bien, pues siga usted en esa línea. Mientras no se haga daño, pues siga usted en esa línea. María Antonieta, muchísimas gracias por atender la llamada de Capital Radio. Muchas gracias. Ok, gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, nosotros no tenemos tiempo para más en este primera hora, en este segundo bloque. Ya decíamos que íbamos a hablar con la bióloga y docente sobre esta cuestión que se da cita este sábado en la ciudad de La Laguna. Gracias a los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife, les dejo, y a los oyentes de Capital Radio en la isla de Gran Canaria les espero en unos minutos. Tras la pausa volveremos con más información, seguiremos con noticias de la isla de Gran Canaria. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio.